Ya no solo somos una plataforma web. Queremos acercarnos más a nuestra comunidad, oír tus opiniones y traer la información necesaria para que amplíes ese conocimiento en moda latinoamericana a partir de todos los ámbitos de la industria y, por supuesto, de nuestros invitados. Este es un podcast de Draw Latin Fashion. Hola oyentes, mi nombre es Thalía y soy la creadora de Draw Latin Fashion. Y yo, Cintia, productora del podcast de Draw Latin Fashion. Queremos darles la bienvenida a este episodio de nuestro podcast sobre carreras en Latinoamérica, en el que tenemos como invitado a Enrique Torres Meijuero, ex jefe de redacción y edición de Vogue México y Latinoamérica. Enrique es originario de Oaxaca, México, y en los últimos años fue el encargado de realizar la entrevista a Yalitza Aparicio para la famosa portada de Vogue México, así como la producción de portada de la corredora María Lorena Ramírez también para Vogue, lo cual significó un importante rescate de la cultura mexicana y un importante parteaguas en su carrera. Enrique trabajó para Vogue México y Latinoamérica, así como también en Vogue España. Ya suma un total de 10 años en su carrera trabajando para Vogue y hoy nos contará sobre el camino que tomó para convertirse en comunicador en el mundo de la moda. Enrique tuvo la oportunidad de aprender sobre las revistas de moda desde pequeño y aunque ese gusto por hojearlas se fue dispersando a medida que iba creciendo, al graduarse de su licenciatura en Derecho, fue una de estas revistas de moda la que le dio la oportunidad de dar un giro en ese rumbo que llevaba como profesional. Así que le damos la bienvenida a Enrique y si quieres decir algo antes de que demos inicio con las preguntas, Enrique, adelante. Hola Thalía, hola Cintia. Únicamente que me siento muy agradecido, muy honrado de estar en este podcast, Draw Latin Fashion. Qué honor y qué gran responsabilidad poder ser como una voz para la mentoría de muchas personas que buscan un espacio en esta industria tan única, tan peculiar que es la moda. Y pues nada, feliz de responder sus preguntas y cualquier otra duda. Encontraremos el medio para poderla disipar. Muchísimas gracias, Enrique. Y estamos muy contentos porque además eres la primera persona que vamos a entrevistar en esta sección. Y bueno, debo aclarar que yo trabajé con Enrique en Vogue México por un tiempo, pero de verdad que yo no tenía ni idea de que habías estudiado una licenciatura en Derecho. Enrique, no sé por qué, nunca se me ocurrió preguntarte. Y entonces, por favor, cuéntanos un poquito de tu background, ¿no? De dónde eres, de lo que fue crecer en Oaxaca y además tener un interés por la moda. En especial quiero saber por qué elegiste estudiar Derecho y no una carrera de moda cuando eras más joven. Claro que sí. Oye, ¿cómo no recordar esos días en los pasillos de la revista y todo? Y bueno, creo que igual por ahí habrías tenido una señal ahí normalmente siempre me encontraba rodeado de libros. Y si recuerdas mi espacio, siempre estaba rodeado de libros. Muy cierto. Y creo que esa es una de las manías que siempre cargué desde pequeño. Me encantaba leer libros. Obviamente que en la carrera de Derecho, bueno, devoré cantidad de libros porque es una carrera muy extensa. Entonces, creo que apliqué en cierta manera ese hábito de la lectura y sobre todo de tener como esta presencia, no sé por qué tan marcada, física de libros y pues lo llevé incluso hasta los pasillos de Vogue, ¿no? ¿Por qué es que estudio Derecho? Bueno, iba en una familia de abogados, entonces básicamente tú sabes que en provincia siempre crecí en lo que fue la ciudad de Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, y pues era muy fácil toda esta situación de heredar, ¿no? Como la carrera de los papás. En el caso de mi papá y algunos familiares por parte de mi mamá estudiaron la carrera de Derecho, entonces se me hacía como lo más natural moverme hacia allá. Recuerdo mucho que en tercer año de preparatoria, aquí en México normalmente te divides por áreas en las cuales te vas perfilando hacia la carrera que vas a estudiar. Yo pedí letras, era terrible en Derecho, me acuerdo que fueron mis calificaciones más bajas en la preparatoria y por otro lado comunicación me iba muy bien, ¿saben? Pero siempre fui un niño como que lo crearon de una forma muy estricta, entonces para mí no había como para dónde mover. Yo ya había dicho que iba a estudiar Derecho, entonces aunque me iba terriblemente mal, me metí a estudiar Derecho y afortunadamente en la carrera no me fue tan mal como en la preparatoria. Realmente que iba con muy buenas calificaciones, no se me dificultó demasiado la carrera. Ejercí como abogado durante 3 años después de graduarme dentro del gobierno federal y llegó un punto en el cual creo que regresó ese niño de preparatoria en el cual se dio la oportunidad de explorar por qué es que la comunicación había sido como algo tan importante en su vida, ¿no? Entonces una situación ahí sentimental me llevó otra vez a recuperar esa parte, ese cariño que tenía por las revistas y uno de mis escapes fue precisamente comprar una revista Vogue. Ahí venía el promo sobre la maestría en comunicación en moda
y belleza, que en ese entonces solo se ofertaba en España. Y de ahí como que vino toda esta recuperación de sentimientos, de emociones que, como bien lo comentaba Cintia al principio del podcast, siempre había tenido un gusto enorme por las revistas. Siempre había tenido esta ilusión por conocer quiénes eran esas top models, que en este caso en los 90s eran quienes reinaban, ¿no? Cinti, Naomi, Claudia, todas estas mujeres tan espectaculares que de repente las veías de la tele transformadas en páginas, en historias increíbles. Recuerdo que en la casa de mi abuela llegaban muchas personas de los Estados Unidos y le traían revistas. Entonces, escuchaba nada más inglés y sabía que traían revistas. Entonces, para ir subir y ver las revistas y estarlas ahí, o sea, perderme entre las páginas me fascinaba. Todos esos sentimientos como que regresaron a esta etapa ya de mi juventud y pues bueno, simplemente hicieron lo que todo buen sentimiento puede, ¿no? Es fincar en una persona, ¿no? Como un siguiente propósito, y en este caso para mí fue precisamente cumplir este sueño que yo creo que en algún momento me lo había propuesto de pequeño, como querer ser eso que estaba ahí. Los que hacían esas revistas en ese entonces no sabían que existían editores, que existían jefes, redactores, nada, simplemente ser de esas personas que hacían esas páginas. Y punto. Y pues nada, un niño creo que dentro de lo estricto bastante siempre como creativo, con muchísimas cosas que me venían en la cabeza que de repente me recuerdan mis papás, mis hermanas, y que digo, bueno, vaya que estaba loco desde chiquito. O al menos esa locura que siempre te hace crear cosas y tomar siempre caminos que nadie cree que los vas a tomar y que, pum, de repente aparecen. 20 y tantos años después, pues me vi afrontado ya a cambiar mi carrera completamente de derecho y aplicar para la maestría, que precisamente cumplo 10 años en este 2021. Y de ahí en adelante fue un camino increíble de aprendizaje y de muchísimos retos por cumplir. Oye, Enrique, a mí me sorprende enormemente que hayas ejercido, pero además creo que tienes una personalidad, realmente eres muy dedicado, muy responsable, ¿no? Y aunque, como dices, quizás tú no sentías que eras como lo mejor en derecho, pero creo que incluso lograste, o sea, sacaste una licenciatura en eso, te aplicaste, trabajaste, se me hace muy sorprendente que has logrado ese camino. Cintia, me parece que tú quieres seguir la conversación con Enrique. Así es, a mí también me parece bastante fascinante y creo que el derecho también fue una forma de que complementaras todo eso que aprendiste con la comunicación, ¿no? Porque decías en una entrevista que tu forma de escribir al principio era demasiado técnica y luego te diste cuenta de la creatividad que hay que tener en el mundo de la moda y eso lo fuiste desarrollando con el paso de los años, ¿no? Precisamente sí. Ahorita vamos a platicar de eso porque parece increíble cómo cuestiones que crees que nunca te van a servir y digo, son carreras tan contrarias, de repente se van planteando y dices, madre mía, todo aquí encaja a la perfección. Te quería preguntar qué era lo que más te atraía de la revista Vogue y cómo te imaginabas ahí. Además, en aquel momento en el que tomas esta decisión, ¿tuviste algún referente dentro de la industria que te impulsó a crear este camino entre el derecho y la comunicación de moda? Cuando decidí cambiarme, siempre, yo creo que todo el mundo pasamos por esa parte y no sé si ahora tiene muchísima ciencia eso con toda esta cuestión del coaching y todo, pero yo desde dije, quiero estar en la mejor revista, ¿no? Y para mí la mejor revista es y será Vogue, 100%. De ahí que creo que también toda mi carrera la hice ahí, independientemente que haya tenido la oportunidad y ofertas de otros títulos. Para mí Vogue siempre ha significado y significa hoy por hoy como la excelencia. Y creo que parte de esa mente como de abogado, como demasiado estructurada y todo, siempre iba como guiada a la excelencia, ¿no? No puede haber un cabo suelto, algo flojo por ahí, tiene que caber todo, encajar perfectamente. Entonces para mí en ese entonces era Vogue 100%. Me preguntaba sobre algún referente la verdad no, conocía como a las editoras en general porque sí me mantenía como muy atento siempre a las noticias de la revista, pero así como que una persona que me nombre que siguiera como inspiración, no. La verdad que no quiero pecar de soberbio, trato de no, ahora sí que endiosar a las personas ni de mantenerlas como aparte. Afortunadamente te encuentras con acciones de esas personas que sí inspiran, ¿sabes? Que al final de cuentas llegan a inspirarte y a mover y a clavar la mirada y tu atención en ciertas personas. Recuerdo en ese entonces a Franca Sossani al frente de Vogue Italia y el trabajo tan increíble, crítico que hacía a través de las imágenes, además espectacular su trabajo. A nivel periodismo me encantaba Virginie Musat, que en ese entonces estaba como editora de Le Figaro y después se iba a Vanity Fair. Pero se me hacía un periodismo muy, muy fino el que ella realizaba. ¿Quién más? Susie Minkis,
que terminó siendo editora general de Vogue Internacional. Me encantaban los reviews de Hamish Bowles que hacía en las pasarelas de alta costura. Y ya, no quiero llenar de demasiados nombres, pero creo que son los que tenía más presentes en ese entonces. Enrique, te adentras, como nos estás contando, en el mundo de la moda y de la comunicación y el periodismo, pero ¿tuviste alguna objeción o cuál fue la reacción de tu familia después de que les contaste que ya no ibas a dedicarte más al derecho? Me encantó ese término de objeciones, muy de abogados. Fíjate que no. Afortunadamente he tenido como una buena comunicación con mis papás. Como ellos me dicen, sabemos que eres el de izquierda de la casa. Entonces, siempre como que esperan todo este tipo de cambios de dirección como que vengan de mí. Sí les sorprendió, no les molestó, les sorprendió porque ya después de 3 años en el trabajo que venía ejerciendo como abogado, la verdad iba bien, iba trabajando muy bien, iba creciendo, de hecho ya estaba haciendo mi especialidad. Y sí fue como de que nada más como que si todo estaba bien, ¿no? Como que si no había habido alguna situación ahí que a lo mejor no quisiera compartirla y que no quieren que nada te lo quedes guardado y para ellos siempre han sido como platícanos, dínoslo. Digo, no, simplemente era algo que yo quería hacerlo, ¿no? Yo quiero estudiar esto, siempre me ha movido. Me dijeron, bueno, pues adelante, ¿qué sigue? Necesitas que te apoyemos y todo. Realmente que yo todo el tiempo que trabajé, de que me di cuenta que quería estudiar, ahorré todo mi dinero, les dije simplemente, nada más denme su bendición, somos familia católica, entonces digo, denme su bendición y yo me voy, o sea, me dijo, no necesitas nada, les dije, no necesito absolutamente nada, más que ustedes estén bien, que yo voy a estar bien, porque es algo que yo quiero hacer. Entonces, creo que este proyecto que me lo planteé realmente es un proyecto muy mío. Yo creo que por eso es que lo quiero tanto y creo que sería el primer consejo que les daría a las personas, a los chicos que estén buscando y que todavía se sientan como que en la incertidumbre de hacia dónde voy a ir. Cualquier plan que se propongan, háganlo muy suyo, muy, muy suyo. Y a veces, pues sí, es necesario que los papás, yo ya estaba en una etapa que yo ya había ejercido en una carrera previa, ¿no? Pero si tienen el apoyo de sus papás o no lo tienen, hagan algo muy suyo, búsquense siempre la forma de quererse abrir camino en lo que quieren. Nunca se vayan por la cuestión, ¿cuánto me van a pagar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué título voy a tener? ¿No? Ahí empezamos a tener carencias en nuestra formación. Yo se hubiera querido quedar con un título rimbombante que pesara no solo en la industria de la moda, bueno, me hubiera quedado perfectamente en abogado, ¿no? ¿Quién quita que yo estuviera como ministro de la corte? Pero no, simplemente que quise hacer algo muy propio, muy auténtico y pues bueno, ahí están los resultados y eso ustedes mismos lo evaluarán. Me encanta eso, Enrique, porque justamente hay muchos chicos que luego nos comentan en Your Latin Fashion que no pueden cambiar de carrera porque ya están muy grandes. ¿Tú qué edad tenías cuando hiciste este cambio laboral? Empecé el máster a los 27. Genial, me encanta eso. 27 años, ¿sí? Empezaste básicamente de 0 a los 27 años, para que a los 27. Todos escuchen esto. Sí, no. Y tenía compañeras más grandes, ¿eh? Tenían 28 y alguna 29 por ahí, si no mal recuerdo, no las voy a ventanear, pero 28, 29. Y empecé grande, o sea, entre comillas, grande, ¿eh? Te voy a decir algo también, Talia. Empecé con una madurez que creo que también me ayudó muchísimo a entender a la industria desde otra perspectiva. Si hubiera entrado más joven, o al menos ya viendo cómo era la realidad del trabajo en campo, no sé si hubiera a lo mejor durado tanto o me hubiera como fascinado tan a la primera de la industria, porque sí es una industria que requiere muchísima madurez de un instante al otro. Tienes que tomar decisiones de un momento a otro, viajar de tu país a otra parte en un instante. O sea, cuando eres joven, cuando estás, o sea, realmente es que la incipiencia de la edad puede ser a veces un factor muy en contra en esta industria en la cual te pueden devorar de un momento a otro. Y no los quiero asustar, pero simplemente es eso. O sea, no todo el mundo creces de la misma forma que en otros países, con otros contextos culturales, ¿sabes? Con muchísimas situaciones que están ahí de por medio. Puede ser fuerte, pero afortunadamente a mí, Enrique Torres Meijueiro, me tocó a los 27 años y lo agradezco enormemente que haya sido esa edad. Me parece excelente porque sí, en efecto, ya cuando estás como un poquito más grande en tus 20s, entiendes el mundo de una forma distinta. Enrique, ayúdanos un poco a trazar este camino de tu trayectoria profesional porque estudiaste tu máster, luego entraste a trabajar a Vogue España y sí. ¿Qué otros estudios hiciste en ese momento? ¿Cómo fue más o menos ese camino? Entré como becario a Vogue España. También lo tenía como muy, muy claro desde que estudié, cuando empecé el máster, que mis prácticas las quería hacer en el departamento de moda. Apliqué junto con otras 6
excelentes compañeras, tenaces y talentosísimas mujeres. Y pues bueno, afortunadamente quedé en una de las posiciones. Estuve como asistente de la directora de moda de ahí en la sección de estilismo. Entonces me dediqué muchísimo a llevar las producciones de la dirección de Vogue Suplementos. Era joyas, colecciones, gourmet, belleza, niños y ya. Entonces pues me adentré en un universo bien interesante de todo este estilo de vida alrededor de la moda, y platicando con mis compañeros, pues platicaba con muchísimas de las editoras, pues tanto de la de belleza como la que llevaba estilismo de niños, la que llevaba joyas y todo ese enriquecimiento que tenía a mi alrededor también creó esta necesidad de aprovechar mi estancia en Europa para ampliar más conocimientos. Una vez que ya había sido aceptado como pasante en el departamento de moda, empecé a buscar qué otras opciones habían en España. Ya tenía pues la maestría básicamente ahí. Busqué qué había en las otras capitales cercanas, fuertes. O sea, siempre había visto que en España veían muchísimo hacia el norte, en este caso hacia Inglaterra. Busqué qué opciones había en Inglaterra. Había un curso muy interesante en verano sobre interior styling en St. Martin's, que es la Universidad de las Artes de allá, y aproveché, apliqué, pagué el curso, se ajustaba muy bien al verano, que normalmente, bueno, quienes han estudiado en Europa saben que los veranos son muy largos, no tienen que ver nada con los veranos latinos, los veranos europeos son muy largos. Entonces aproveché el verano para irme a Inglaterra y estudiar el curso sobre estilismo de interiores, lo cual me fascina porque también el interiorismo es una de las facetas que más me gusta explorar. Es que te digo, todos los caminos como que te van abriendo. Cuando hay interés, en serio que todo va llegando todo se poco a conecta, poco. ¿no? Todo se va conectando. Estaba buscando y de repente encuentro algo en París y me llega el Institut Français de la Mode, que es una de las instituciones más fuertes a nivel educativo en Francia, en París, principalmente porque es una institución que se nutre de la parte privada, pero viene muchísimo apoyo público. Entonces, cuando hacen esta sinergia público con privado, hacen de esta institución como un referente muy importante en las instituciones de Francia para la educación de moda, y ofertan 2 becas por rendimiento académico para estudiar en el verano también un curso sobre industria de lujo en Francia, marketing, comunicación y consumo francés. Oh, wow. Y para mí se me hizo increíble. Digo, es que fue como anillo al dedo, como decimos aquí en México, anillo al dedo. Yo la verdad que sí quería aplicar para la beca, porque sí era una cantidad, cuando eres estudiante todas las cantidades son importantes, y era una cantidad fuerte de dinero, y dije, voy a aplicar. O sea, ahora sí que aproveché de que sabía que era una persona aplicada, constante en el estudio, y apliqué con beca. Afortunadamente mis calificaciones y los reportes que dieron los profesores del máster fueron buenos. Bueno, pues me quedé con la beca y fui uno de los afortunados en entrar como becario al Institut Français de la Mode y estudiar también ese curso. 2 capitales muy importantes de moda. Estuviste en París, en Londres y en Madrid también, o sea, increíble. Exacto. Sí, la verdad que sí, fue un enriquecimiento increíble de toda esta cultura de la moda en Europa, que es importantísima, ayuda muchísimo a los chicos. En ese entonces, estoy hablando pues sí del 2011, 2010, todavía era un poco difícil, ¿no? Apenas empezaban a haber cursos pequeños, había una industria muy pequeña digital, obviamente no había estas plataformas, muchísimo menos los cursos en línea. Ahora ya los hay. Y también, segundo consejo de este podcast, busquen todo ese tipo de fuentes que ahora hay, herramientas importantísimas, porque nutren de una forma que a veces no le puedes tomar tanto sentido, pero después es que tienes una cantidad de habilidades ahí ya cultivadas, o al menos tienes las semillitas adentro y no haces cosa que las eches a andar para que florezcan, y bueno, 1001 haces bajo la manga. 100%, hay tantas cosas que ahora tenemos acceso, ¿no?, a través de internet y que se pueden aprender fácilmente. Bueno, quiero hablar un poquito sobre tu carrera en Vogue México y Latinoamérica. Ya cuando regresaste de España, entraste a trabajar a Vogue México, estuviste ahí 8 años, me parece, si no ahorita me corriges, Enrique. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿En qué puesto iniciaste y cómo fue ahí tu trayectoria? Precisamente acabando el curso en París, me escribe la directora de moda de España, que en ese entonces todavía seguía trabajando para ellos, y me comenta que iban a abrir posiciones en Vogue México y Latinoamérica, precisamente en el equipo editorial. Me pone en contacto con quien en ese entonces ocupaba el puesto de CEO de Condenas México y Latinoamérica, y precisamente me pregunta cuáles eran mis planes, ¿no? Ahorita en Europa, que sabía que yo todavía seguía en Europa, que si tenía planeado ya un mes
fijo para regresar a México y bueno, si era mi interés reunirnos para platicar. Yo ya tenía planeado regresar precisamente en otoño a México para acabar mi tesis, porque mi tesis fue sobre la reivindicación del trabajo artesanal en la industria del lujo. Entonces quería hacerlo con artesanos oaxaqueños, así que me vine aquí a terminar la tesis de la maestría. En ese inter, ya que regreso, me pongo a trabajar sobre la tesis y empiezo a darle seguimiento a lo que era la oferta de trabajo en Vogue México y Latinoamérica, porque cuando me dicen es editorial, yo pensé que, bueno, para mí lo editorial pues obviamente abarcaba toda la edición, ¿no? Entonces dije, seguro me va a ser para un trabajo en moda. Oh, sorpresa, no, era para el equipo de redacción. Entonces yo escribía, como bien lo citaron, escribía de una forma muy técnica, muy estructurada, porque pues es la forma como te enseñan a escribir en la carrera de Derecho, pero afortunadamente en España, que es una excelente escuela de periodismo, te enseña, ¿no? A tener todo, a tener como una mente más creativa, a ser como más suelto, encontrar tu propia voz para poder escribir. Y además de muchas cuestiones técnicas. Entonces empiezo a preparar mis textos para presentarme con el editor senior de la revista. Y pues sí me tensé un poco porque la verdad pues yo te sabía hacer precisamente un mood board y llevar un estilismo de una producción, pero escribir un texto de principio a fin, pues no eran tanto mis habilidades, pero bueno, entendía que tenía los recursos para hacerlo, simplemente era sentarme y dejarme que fluyera. Afortunadamente pasé el filtro de los textos de prueba, me mandan a llamar a la Ciudad de México, fui a hacer 2 entrevistas, la primera con la CEO y quien en ese entonces era la ex directora de Vogue México y Latinoamérica. Sí me platican mucho de todas estas cuestiones, habilidades que ellas querían, al menos para las cuestiones de redacción. Y de ahí tuve una segunda entrevista con el editor senior. Platicamos sobre cuáles eran mis intereses en cuanto al periodismo de moda. Pues ya me sentía muchísimo más cómodo escribiendo y pues obviamente leyendo muchísimos otros medios también para tener más contexto de cómo estaba yendo el pulso del periodismo. Y pues sí trataba como que tenía como un poco más de fijación hacia ciertos temas, ¿no? Afortunadamente en abril del 2013 que me mandan a llamar ya para ocupar un puesto como asistente editorial en Vogue México y Latinoamérica. Y fueron 9 años a partir de ahí, porque yo dejé de trabajar precisamente a finales de abril de este año en Vogue México y Latinoamérica. Ok, 9 años. Entonces empezaste como asistente editorial y luego, ¿en cuántos años obtuviste un nuevo puesto? ¿Y cómo fue hasta dónde llegaste? A los 10 meses me promueven como coordinador editorial. Eso ya fue entrando en el 2014, que coincide con la salida del subdirector. En ese inter, como de 2 meses, absorbí porque pues era el que tenía más experiencia, entre comillas. Es que la mayor experiencia con mi compañera era de un día. Entonces, por ese día me tocó tomar primero el puesto de coordinador y de ahí estuve como coordinador otros 7, 8 meses más, un año completo. Estuve todo el año completo como coordinador editorial. De ahí me promueven como coordinador senior de la revista y se va el jefe redactor y me dan el puesto de jefe redactor de la revista y le suman la edición también como parte del título, jefe de redacción y edición de la revista. Y ya con ese puesto básicamente es con el que me quedo y conforme fui proyectando varias producciones y con la llegada de Carla Martínez de Salas, que es la actual directora de Vogue México y Latinoamérica, pues me abre la puerta de llevar la ejecución de varias producciones y se añade el título de editor ejecutivo de la revista. A mí me encanta que ambos digan hace un rato que todo se conecta, ¿no? Tenemos Sí. la oportunidad ahora de estudiar tantas cosas referentes a la moda y eso es una ganancia grandísima, sobre todo con la virtualidad. Pero bueno, a mí me gustaría que nos guiaras un poco en el día a día de tu trabajo anterior como jefe de redacción y edición en Vogue México y Latinoamérica. ¿Qué horarios tenías? ¿Qué tareas realizabas en el día a día? Cuéntanos todo lo que no es glamuroso, porque creo que mucha gente piensa que trabajar en Vogue es como lo más glamuroso, ¿no? Entonces cuéntanos lo más crudo y lo más real. Lo más crudo. Voy a dar un voto de favor a la industria y a todos estos mitos que se forjaron por muchísimos años. Hay una parte glamurosa muy bonita y que me tocó afortunadamente vivirla, pero definitivamente no se compara al trabajo al campo y al día a día que, como bien lo dice Cintia, tiene un horario, tiene muchísimas vicisitudes ahí que se van presentando y que obviamente lo hacen lo menos glamuroso del mundo. En los días de cierre, comer en tu escritorio es que eso no es nada glamuroso, pero a veces tienes que estar pegado ahí. ¿Por qué? Porque te están llegando temas, estás recibiendo paquetes de imágenes y cuando estás sobre todo en una posición ya de jefe de un área,
pues todavía te exige muchísimo más tiempo estar ahí, ¿no? Entonces, sí, vamos a platicar del día al día y voy a tratar de meter ahí los matices de lo que definitivamente no es glamuroso, pero que es muy bello porque te hace saber que perteneces a una industria que es como cualquier otro trabajo. Y que es una de las grandes lecciones que me enseñaron en España. Y esa fue de las primeritas que la tuve, además, directamente la directora de Vogue España, Yolanda Satristán, que en ese entonces se volvió una excelente mentora. Y me dijo, no se crean más por estar en la moda. Aquí nadie es más. ¿Saben? Cuando vayan, traten a todo mundo con la misma forma que se trata a un CEO de una empresa, a tus compañeros de trabajo, a las personas que ahora, cuando lleguen ustedes a ser jefes y tengan becarios, tengan todos, se acerquen, trátenlos siempre con la misma calidad y calidez como personas. El hecho que tú estés en moda, que puedas estar en una industria tan bella, no te hace ser más que los demás, ¿no? Se me quedó muy guardado eso, además que se compaginaba con los valores de mis papás que siempre nos inculcaron la humildad. Entonces, te digo, cuando encuentras un trabajo así que requiere muchísima humildad, porque hay situaciones en serio que a veces es de, no puede ser posible que pase esto, pero lo pasa, tienes que afrontarlas y pues si no tienes este sentimiento de humildad, puede acarrearte problemas muy fuertes y no solo es en la cuestión física, también pega muchísimo en el ego, en tu trabajo, a veces no se hace el mejor texto, no se hace la mejor imagen, no se hace la mejor revista. Y si no tienes la suficiente humildad para entenderlo, yo te sugeriría entonces ahí sí que busques otro trabajo. Tercer tip de este día. Me Sí. encantan todos estos consejos. Sí, porque aquí vas a estar bajo el escrutinio de muchas personas todo el tiempo. Hay una ley que dicen que eres el editor que representa tu última revista, el último tema que presentas, la última fotografía. O sea, eso es lo que realmente te va a evaluar todo el tiempo, lo último que entregas. Nuestros días empezaban, el mío siempre un poquito antes, he sido como un poco maniático del control, entonces me gustaba llegar temprano. A veces es imposible viviendo en la Ciudad de México llegar temprano y nos tocaban cierres terribles de calles o muchísimo tráfico, pero trataba siempre de llegar lo más temprano posible. Normalmente entrábamos a las 9 de la mañana, luego hubo la oportunidad de hacer horarios mixtos con el equipo de redacción, entonces yo pedí el más temprano, que era a las 8:30. De 8:30 a 5:30, teníamos 2 horas ahí para salir a comer. Eso era en la parte formal, estoy citando entre comillas formal. ¿Por qué? Pues porque la vida de la industria es muy cambiante, ¿no? De repente puedes tener un desayuno para la presentación de una nueva colección, algún nuevo producto, un nuevo destino. Entonces, pues ya no era llegar a la oficina directamente, sino llegar a un desayuno. O bien ya teníamos alguna junta temprano, al menos me gustaba mucho con mi equipo que también llegaban temprano, todo el equipo de redacción. Poder platicar temprano antes que llegara de las demás redacciones, porque luego se vuelve ahí un universo de ruido terrible. Bueno, eso en la vieja escuela, ahora definitivamente van a cambiar. Pre-pandemia. Pre-pandemia, yo estoy hablando pre-pandemia, cómo se llevaba todo esto. Al final, los últimos 2 años ya tenía muchísimas producciones a mi cargo, entonces también a veces ya no era llegar a la oficina, sino irme directamente a locación y pues a veces echarme 3 días continuos de producción, ¿saben? Que no tocaba la oficina. A veces llegaba y había gente nueva y yo así de que, hola, ¿quién eres? ¿Sabes? Porque así de que no, y tú también quién eres, o sea, digo, no, pues yo trabajo aquí, me trabajo en Vogue. Ay, claro, me habían dicho que trabajaba aquí un chico, pero sí, o sea, cosas que de repente parecía un poco tonto, pero no, es que a veces sí te ausentas muchísimo tiempo de la oficina, ¿no? Pero al menos en los días de cierre, como ahí sí tenía que estar 100% en la oficina, ahí sí les puedo hablar que sí iniciaba muy temprano, sí nos íbamos tarde. Yo normalmente en un principio odiaba y se me hacía terrible que se extendieran tanto los horarios laborales, pero eran exigencias del trabajo y exigencias del equipo que en ese entonces eran líderes en la revista, pero para mí se me hacía terrible abusar del tiempo extra de tu trabajo. Entonces, cuando yo entré a esta posición de jefe, lo primero que corregí fueron como qué situaciones estaban ahí obligando que nos quedáramos tan tarde, ¿no? Entonces, sí las traté de corregir, traté de hablar en este caso con las editoras, que eran las jefas de las ediciones, y tratar de que el trabajo fluyera lo más que se pudiera durante el transcurso del mes y no llegar a un cierre que nos obligara a quedarnos tarde. Perdón, Enrique, quiero únicamente que expliques rápidamente lo que es el cierre, porque quizás algunas personas no saben qué es eso. Buen punto. El cierre editorial es básicamente la conclusión de la revista. Cuando ya tienes todos los temas armados, editados, pues se tienen que ver reflejados en una cuadrícula, que una cuadrícula básicamente es ver una revista en un plano. Ves los pliegos, cómo se van a imprimir, ves 200, 300, 400, 700 páginas de Vogue puestas en un plano, como si fuera un plano de una casa.
las ves así colocadas y entonces tienes que ver cómo encajan los temas conforme a la edición, que fluyan correctamente las imágenes, junto con todos los insertos que vienen a ser promocionales, páginas de publicidad, etcétera. La revista, bueno, creo que eso sería materia de otro podcast, pero... No, está bien, no te extiendes. Solo el día que hacen la revisión final, ¿no? De todo antes de mandar imprimir. Básicamente, y los últimos temas que van llegando que hay que editar e irlos frustrando en cómo fluye la revista. Y obviamente tener el visto bueno de la directora de decir, sí, esto es una revista que va a ver la luz del día, ¿no? O sea, porque sí, a veces hay que quitar temas que no se ven bien, fotos que están demasiado oscuras, títulos que son agresivos, que no se ven bien con la edición, entonces hay que darle como, es poner bella a la revista antes de salir, ¿saben? Es como su presentación al mundo, entonces tienes que dejarla perfectamente bien. No hay trabajo perfecto, cuarto tip del día. O sea, hay errores que se van y no se castiguen. Yo antes me castigaba terriblemente por muchas cuestiones que veía y sobre todo cuando ya me tocó la posición de jefe, porque obviamente quieres demostrar lo mejor y obviamente que sí se demuestra lo mejor, pero tampoco no es castigándote a ti mismo. No hay un trabajo perfecto. Podemos abrir aquí un Vogue Estados Unidos, un Vogue UK, un Vogue Italia, un Vogue México y hay errores. Y no te vas a morir por eso. Hay cuestiones que sí sé que llevan demasiada responsabilidad y por un error se pueden acarrear otros problemas con ciertas personas activos ahí dentro de esos temas, en los cuales hay que aprender a reconocer que hubo un error y ver la forma de subsanarlos. Pero tampoco que eso conlleve a que tu salud mental, sobre todo, se vea deteriorada, ¿no? Porque son trabajos que exigen demasiado de un ojo, ¿sabes? Algo que es tan... frágil. Que luego puede jugarte... Sí, es muy frágil, esa es la palabra, gracias, Tali. O sea, es muy frágil y cuando estás cansado, cuando vas leyendo ya más de 200, 300 páginas, ya el ojo ya puede crear lo que quieres. Sí, ciertas realidades que realmente no existen, ¿no? Y le pasa a las editoras, de repente decía, este zapato, no, este zapato no ha salido, no, ya salió y nos peleábamos por un zapato que ya había salido y pues de repente ganó el que tenía la razón, no, es que ya estabas cansado, entonces se valen los errores, entonces hay que permitirse también de repente tener esto, aprender de ellos, ¿eh? Exacto. ¿Qué hacías más que nada? O sea, hacías producciones, pero hacías edición de texto, ¿cierto? Sí, perdón, me estaba ya desviando por la pasión que luego se enfrenaban ahí los sentimientos en los cierres editoriales. Yo era el punto en los últimos años, era el punto de encuentro entre las 4 editoras que existían, sí existían porque ya cambiaron todo el organigrama de Condé Nast. En mí confluían todos los temas para desarrollar cada edición mensual. ¿Qué significa? La editora de moda, la editora de belleza, la de cultura y mundo, y en ese entonces se abrió sustentabilidad. Llegaban y platicábamos todos sus temas. Todos sus temas llegaban y me mandaban unas listas editoriales que eran básicamente el manual de temas a desarrollar en la edición. Hablábamos previamente siempre un enfoque de una edición, ya sea que fuera un cambio de temporada, una edición dedicada a los millennials, una edición dedicada a la sustentabilidad o una edición dedicada a nuevos comienzos, ¿no? Todo esto, su trabajo de editoras, pues era mucho tener esa sensibilidad, ¿no? Sobre qué temas se adaptaban y encajaban a esa temática de edición. Conmigo lo que llegaba era el punto de encuentro para tener esos temas, armar la lista editorial y presentarla en una junta editorial que teníamos posterior con la directora y los discutíamos. En este punto, sí, es cuando tienes que tener esta capacidad periodística, sensibilidad nuevamente, para entender qué temas sí aplicaban para la edición y qué temas definitivamente no tenían cabida en la edición, ¿no? O que se podían mejorar, incluirlos en esa edición a lo mejor con ciertos cambios o bien moverlos para otra edición, ¿no? O incluso de ahí salían temas tan interesantes que podían ser ya el parteaguas, dar pie a una edición, ¿no? ¿Sabes? Como vamos a hablar sobre el lujo digital. Pues entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, lo dejamos aparte y trabajamos una edición sobre el lujo digital. Entonces, todos estos temas yo tenía que tenerlos como muy, muy bien mapeados en mi mes. ¿Por qué? Porque era darle un seguimiento constante. No todos yo los realizaba, o sea, simplemente tenía que darle como una supervisión constante a cada tema. ¿Por qué? Para que llegado el día del cierre, estos temas básicamente ya estuvieran producidos, editados en cuestión de texto y básicamente esperando nada más la llegada de las imágenes en alta, si se tuvieron que producir. ¿Y por qué? Porque todo esto yo tenía que presentárselo, ahí sí, yo era el último filtro, antes de Carla, la directora,
y presentárselos solamente como enviárselos en PDFs a Carla ya como una edición de solo está para tu lectura. El cambio que vas a hacer es un cambio muy mínimo, por así decirlo. O sea, ahí básicamente tenía toda la responsabilidad y confianza de Carla de los temas de que no le iba a presentar un tema que no tuviera pies ni cabezas, ¿no? O que tuviera errores de, no sé, una imagen mal colocada, un título en textos falsos, cosas así. O sea, son cosas que yo sé que Carla no esperaría que yo le mandara, ¿no? Ya al final únicamente dejábamos como todo lo que es el tema de portada, poner los balazos de portada, que son nuestros titulares grandes que salen en la portada mensual. Y pues ahí tenía que ver muchísimo, ¿no? Así me sentaba con Carla, le hacía una propuesta, con la subdirectora también, Bárbara. Platicábamos y decíamos, ¿cómo ven esto? ¿Qué les parece? Si había una editora que hubiera como fungido, como que va a tener un peso más en ese mes, pues también se le incluía y decía, mira, ¿cómo ves este tema? Destacarlo en uno de los balazos. También tenía por otro lado el contacto con los colaboradores externos, con los cuales pues sí encargábamos algunos temas, porque la verdad que a veces no nos dábamos con tanto trabajo en la redacción, entonces teníamos, que además es otra forma también de enriquecer el labor editorial con otras perspectivas. Hablábamos con colaboradores externos y yo tenía el trato con colaboradores externos a nivel redacción. Les mandaba cuál era el enfoque que estábamos buscando, lo discutíamos, también se aterrizaba y tenían una fecha de entrega. Me mandaban los textos, teníamos una revisión previa mínima, 2 de mucho, y ya. Eso en la cuestión de redacción y edición. Ya como editor ejecutivo, pues era el planteamiento desde, ¿qué te gusta? Ahorita se me viene a la cabeza un portafolio, ¿no? De cantantes latinos que hice, y pues ahí fue desde un principio plantear el tema. Teníamos una edición musical que queríamos publicar para verano, y pues era como los nuevos nombres, ¿no? De todos estos chicos que estaban presentándose en la escena musical, y era reunirlos a todos en un portafolio exclusivo. Queríamos fotos exclusivas con ellos, entonces era contactar agentes de sus disqueras, agendar mes con mes cómo podíamos irlos encajando en cuanto a sus visitas a México, porque todo tenía que ser en la Ciudad de México, o si había la posibilidad de hacerlos en alguna de nuestras sedes alternas, que normalmente eran Miami, se podía hacer, a veces en Los Ángeles, Nueva York, Londres, pocas veces, pero se podía, y París. Así, eran donde podíamos a veces movernos en algunas situaciones, porque teníamos colaboradores allá con los que ya habíamos trabajado y sabíamos que podíamos lograr algo ahí. Y bueno, una vez que se producía, que se agendaba y veías todo lo que conlleva una producción, el catering, contactar estilistas, maquillaje, fotógrafo, que el fotógrafo tuviera todo el equipo que necesita y todo, llegar a la ejecución en locación, ¿no? Recibir al talento, ver que todo esté en tiempo, checar muy bien con el equipo, porque pues normalmente cuando trabajas con celebridades y todo, a diferencia de modelos, con las celebridades llevan un tiempo muy justo normalmente para sus sesiones. Entonces, si te daban 2 horas, en 2 horas tenías que lograr la fotografía, el video y la entrevista. Entonces, tienes que tener la cabeza extremadamente estructurada. Bien puesta. Muy bien puesta, y saber que de ti depende que se lleve a cabo la fotografía y que todo el mundo quede tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes un equipo digital que te está pidiendo su video, el fotógrafo que está pidiendo tener los tiros que él quiere tener, y tu compañero periodista que también quiere tener su historia. Entonces, y aparte el talento y su equipo del talento, ¿no? Que también tienen expectativas, porque pues obviamente cuando representas un título como Vogue, no es nada más, hay la foto y ya quedó. No, es presentarle todo el universo de Vogue en unos par de horas y que el talento obviamente quede satisfecho. Entonces, satisfechos ellos, satisfechos muchos equipos, satisfecha la dirección general de la revista, es muchísimo trabajo. Es muy interesante lo que nos comentas, que tiene que ver con el orden de una revista, por ejemplo, porque muchas personas que no han trabajado en una revista, pero quieren hacerlo, no tienen idea del cierre y de por qué es tan pesado o tan pensado. Pero ¿cuáles dirías que serían las habilidades más importantes para alguien que desea este tipo de puesto? Pues mira, el puesto obviamente está evolucionando ahorita con tantos cambios digitales.
Es más, no me atrevería incluso a que se guíen tanto por esta cuestión de un cierre de una revista, ¿no? Dado que ahora, como lo vemos, el pulso de las revistas cada vez es menos, ¿no? El print, como le llamamos, la revista impresa, va en descenso. Sin embargo, creo que hay cualidades, fortalezas que van a seguir imperando de aquí al futuro en lo digital, o no sabemos en qué vayamos a evolucionar. Una de ellas yo creo que es el orden. Ahorita, precisamente tomando a colación esto que estamos hablando, tener mucho orden, ¿no? Mucha disciplina. La disciplina es básica en la vida de cualquier ser humano. La disciplina no es ser duros. La disciplina es precisamente tener este orden, ¿no? Tener un equilibrio. Para mí ha sido una de las cosas que yo desarrollé, fue tener un equilibrio enorme entre mi vida personal y la vida laboral. Siento, ahora que he tenido más tiempo de estar fuera de la revista, que sí, la vida laboral consumía mucho, un poquito de la vida personal de mía, de Enrique, pero lo hice bien. ¿Por qué? Porque sí trataba de tener mis tiempos libres, de hacer mi ejercicio, tener una vida social con la gente que era totalmente ajena al mundo editorial, una vida familiar. Mis fines de semana rara vez los tocaba. Era muy celoso de mis fines de semana para trabajar. Creo que si trabajé 2 fines de semana fue mucho, y algún otro que por ahí se cruzaba un viaje de regreso. Siempre trataba de tener mi vida, o sea, al menos 2 días de definitivamente desconectarme, ¿no? Y esa fue una disciplina que me fui marcando todo el tiempo. Y al igual de no contestar correos ni mensajes después de las 5:30, 6 de la tarde que salía, también. ¿Por qué? Porque era parte de tener este equilibrio entre lo laboral y lo personal. Levantarme temprano, como les decía, tener todo como muy, muy bien controlado en cuanto a mis producciones y mis fechas de cierre. Era una disciplina, es una forma de disciplina. No procrastinar en el trabajo, sino simplemente estar como todo el tiempo bien, bien activo a lo que estaba. Si me sentaba a escribir, era sentarme a escribir, y sí les pedía a todo mundo: chicos, ahorita no me molesten, voy a escribir. Les doy 1 hora antes para todas las dudas que tengan. Ahora sí que me la pasaba en asiento de los escritorios, platicando, viendo qué había de prioridades. Una vez que ya acababa con eso, ahora sí les decía: me voy a sentar a escribir y por favor no me molesten. Me ponía mis audífonos. Todo el mundo pensaba que escuchaba música, pero la verdad no puedo escribir si escucho música. Únicamente me los ponía nada más para que pensaran que estaba escuchando algo, pero no, realmente era porque me estaba concentrando muchísimo en mi trabajo. Reitero mucho la cuestión de la humildad. ¿Por qué? Porque pues hay una cuestión ahí que se llama ego, y que le encanta a la industria de la moda. El ego es uno de los peores malestares que subsisten en la industria. Entonces todo el mundo cree que es mejor que el otro, y definitivamente nadie es mejor que el otro. Es un adjetivo que te lo dará tu audiencia, y en una audiencia como la que es hoy, que es tan crítica, que cuestiona tanto, que hay de tantos gustos, y que la moda se ha permitido ser tan inclusiva, con tantas formas de pensar, ya no puedes decir que eres el mejor, ¿sabes? Ya eres el mejor para unos cuantos, y para unos cuantos pues tampoco te puedo decir que es tan relativo, que decir mejor, ¿sabes qué? Haz tu trabajo y mantente únicamente vigente. Sé trascendente. Si vas a hacer una imagen, sí, que sea una imagen que realmente dé de qué hablar, ¿no? Ahora que está tan de moda esta cuestión de la deconstrucción y todo eso, que en ese tiempo, cuando yo entré, definitivamente no existía, pero que ahora he aprendido a llevarla a cabo y todo, digo, no, pues ahora sí que con qué banderas a veces iba, ¿no? Íbamos muchas personas ahí creyendo que hacíamos nuestro trabajo, wow, ¿no? Sé que era un buen trabajo que se hacía, porque venimos de un medio que vendía la excelencia en cada página, pero no, hoy por hoy ya son discursos que están muy gastados. Entonces mejor prefiero creer que desde una tribuna más discreta y todo, haces un trabajo trascendente, ¿no? Trabajar en uno mismo, ¿no? Y que trabajes en uno mismo totalmente, que le des prioridad a tu salud mental, otra vez, que también creo que es como súper relevante hoy en día. ¿Por qué? Porque es una vorágine los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Todo es tan rápido, todo es tan inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar después de todo esto? Pues que tú estés bien, ¿saben? Que ustedes estén tranquilos, estén contentos con lo que hagan, que cuando sepan que es un pedimento en el cual va a transgredir esferas como sus valores, como su persona, su integridad, es cuando tienen que decir no. Y no por agradar a una persona que está en una situación de superioridad, de privilegio, que te pueda abrir la puerta a algo, pero a base de poner en perjuicio tu persona,
entonces por ahí no es la entrada, amigos, o sea, busquen por otra parte. Entonces hay que mantenerse bien sensibles, hay que mantenerse bien informados de qué es lo que quieren, con quién quieren trabajar. O sea, Vogue no es la última escalón de la cúspide, no, hay muchísimas plataformas hoy en día que se están presentando y pues busquen la que se adecue mejor a sus valores, a su integridad, a lo que es ser un ser humano pleno, ¿no? La constancia es algo también bien importante. Yo creo que sería lo último que agregaría a estas habilidades, estar siempre constante, porque a partir de ahí van a encontrar muchísimos aspectos que se van a ir como sumando a ustedes. Cuando eres constante, te mantienes siempre inquieto y la inquietud te va a llevar a encontrar nuevas formas de siempre mantenerte vigente en la industria, ¿no? Ya sea a través de cursos, escuchando un podcast, leyendo un libro, conociendo más personas. ¿Por qué? Porque es una forma de ser constante en tu trabajo, de decir, no, yo alguna vez que llegas en tu famosa zona de confort, dices, yo ya sé hacer mi trabajo y mira, nada, le pongo unas palabritas, sé que la foto sale bonita si la iluminas de esta forma. La constancia es como una carrera, ¿no? Cuando ves a los caballos cómo van corriendo, pues es que es eso, es esa fortaleza que le estás poniendo día a día a tu trabajo y que te hace buscar nuevas formas de llegar a la meta y siempre, pues, no te digo ganar, porque también creo que eso ya es un término que la gente de que es que siempre tienes que ganar, siempre tienes que ser el mejor. No, pero siempre llegar, te digo, de una forma plena, equilibrada. Pues Enrique, me ha fascinado escucharte, sobre todo porque tienes una ética laboral muy buena, ¿no? Muy importante, y me alegra que nuestros oyentes te hayan podido escuchar y que espero que se hayan llevado buenos consejos, porque nos diste muchos consejos. Y bueno, nos encantó de verdad tenerte aquí para conversar, Enrique. Muchísimas gracias. Esperemos que esto le ayude a alguien que quiera tener la misma experiencia laboral o construir alguna experiencia laboral similar a la tuya. Muchas gracias, Enrique. Vamos a cerrar entonces este episodio. Gracias a ustedes y pues reitero, cualquier cuestión que quieran preguntar o algo, alguna duda, sea a través de ustedes, de sus redes sociales, igual de la mía, por favor siéntanse libres de hacerlo. A veces no estoy tan pegado a las redes porque también es una forma de tener yo esos espacios de paz y de tranquilidad que las redes definitivamente no ofrecen. Pero Enrique, perdón, danos tu Instagram para que te puedan seguir las personas que nos están escuchando también. Claro, es @Enrique Torres Meijueiro. Y pues nada, gracias a ti, Thalía, me encanta ver de que te encuentras también siempre tan inquieta con nuevas plataformas y que te unas a personas como Cintia que también hacen una sinergia increíble y nuevamente gracias. Gracias, Enrique. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio y que hayan aprendido información relevante sobre esta carrera desde la perspectiva de una persona que lleva tantos años en la industria. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en la moda latina, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad de manera gratuita registrándote en nuestro sitio web www.yourlatinfashion.com. Solo tienes que dejar tu nombre, correo y crear una contraseña. Ahí encontrarás registro a nuestras charlas mensuales y un archivo de eventos anteriores. Si lo que te interesa es tomar un curso con nosotros, también puedes entrar a nuestro sitio web. Tenemos cursos de periodismo de moda y otros más que te ayudarán a entender el panorama de la moda de nuestra región. En redes sociales, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest y LinkedIn como Your Latin Fashion, y también puedes estar al tanto de nuestro canal de YouTube